Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Frente a Frente. Uno acostumbra a monitorear los medios de comunicación y la pregunta más común de los medios de comunicación: ¿y cómo está el hospital, doctor? ¿Y cómo está el hospital, doctora? Y ya está lleno el hospital, doctora. ¿Y es cierto que ya rebasó el cupo, doctor, el hospital? Hace algunos minutos escuchaba a la ministra de Salud, que la entrevistaban en la estación HRN. Doctora, ya los hospitales tienen el cupo lleno. Y admitió la ministra, como lo ha venido admitiendo desde hace días, que en algunos hay 5 camas, que en otros hay 4 camas. Pues sincera, esto ya nos rebasó. Y conociendo la experiencia de otras naciones, nuestra misión no es transmitir desesperanza, pero tampoco es nuestra misión transmitir falsedades. Porque la gente confinada ve en la televisión la salida para entretenerse, para informarse, pero claro, quiere informarse y quiere informarse correctamente. Y nuestra misión entonces no es transmitir mentiras. Pero igual, uno piensa en esa gente confinada, solo escuchando que crecen los contagios, que crece el número de muertes. Y yo todos los días me pregunto, ¿y hoy qué haremos? ¿Y hoy qué enfoque le daremos al programa? ¿Y hoy qué enfoque tendrá nuestro noticiero estelar? Claro, la misión fundamental es informar. Pero en un programa con el género de este, trascendemos la información. Trascendemos la información. Y hay que darle otro toque, porque aquí entra de por medio el género interpretativo. Y miren, no se vayan a asustar por la pregunta o por la reflexión que viene. Partiendo de una premisa, va reconociendo la labor y el esfuerzo que hacen todos los trabajadores de la salud. Eso no está en discusión. Eso no está en el debate. Porque a los trabajadores de salud, a los médicos, a las enfermeras, les tenemos un eterno agradecimiento. Eso está fuera de discusión. Pero les digo algo. Yo después de irme anoche, de retornar hoy, de monitorear, de escuchar, de reflexionar, le dije a mi colega periodista Gabriel Andino: prepare esta reflexión para interactuar con el público, pero no lo interpreten con desesperanza. Al contrario, ojalá que prime en el corazón de cada hondureño, indistintamente de su nivel de educación, una profunda reflexión de lo que nos está sucediendo hoy. Porque si usted se enferma
y no tiene seguro, si usted se enferma hoy y llega a un hospital ya con la enfermedad avanzada, le digo algo, lo más probable es que se muera. Y se lo digo a los jóvenes, si llegan en un estado de moderado agravio a un hospital por no haberse tratado a tiempo. Y se lo digo a los hijos con padres mayores, si dejan que la enfermedad avance, si a tiempo no son capaces de detectar y de buscar aún y con las limitaciones que tiene nuestro estado, alguna opinión médica o algún medicamento, se va a morir su papá o su mamá. Si usted, papá o mamá, igual no actúa con un poco más de responsabilidad, también se va a ir a la tumba. Hoy miro ya editoriales e información que todos aterrizan. Hoy sí nos dimos cuenta que tenemos una pobre educación. Hoy sí nos dimos cuenta que tenemos un débil sistema sanitario. Pero sobre todo, hoy sí nos dimos cuenta que qué mal andamos en educación. Porque otros países no tuvieron que ser tan coercitivos para que la gente entendiera lo elemental. En otros países no tuvieron que ser tan coercitivos para que la gente entendiera lo elemental, lo básico, lo primario. Aquí fue diferente y hoy la estamos pagando. Hoy la estamos pagando, ¿verdad? Y la estamos pagando por un montón de cosas. La estamos pagando por malas decisiones, por malas políticas públicas, tenemos que admitirlo. Si están rebasados nuestros hospitales y no tenemos opciones donde tratar a los nuestros, es porque seguimos esperando los hospitales. Y en otras naciones se movieron con más diligencia, con más sapiencia, con más honestidad, y están menos complicados en ese aspecto. Ese es un factor, que eso no lo podemos esconder. Eso nos come, eso nos desgasta, eso nos hiere, eso mata la esperanza, eso destruye y eso complica históricamente a Honduras, la corrupción, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. Pero hoy nos damos cuenta que el factor educativo es fundamental para enfrentar una pandemia. Y cuando se hacen comparaciones con otras naciones, haciendo pesar diferentes factores, entre otros, nos damos cuenta que sin educación las cosas son más difíciles de resolver. Gabriel Andino tiene hoy la reflexión para irnos a la pausa y luego presentarles a nuestros invitados, porque podemos estar así, pero el ánimo no se cae, el trabajo no se cae, porque hay que transmitir esperanza, y la esperanza que transmitimos nosotros es reflexión en ustedes, y volvámonos creativos y volvámonos más comprometidos, porque si no nos volvemos creativos y comprometidos con nuestra vida y la de nuestros familiares, señores, entonces ahí sí que la situación se va a volver compleja total y absolutamente en Honduras. Nuestro deber es no desanimarnos, porque ¿qué haríamos si venimos aquí a desanimar más a la gente? Venimos a poner las cosas como creemos que son para que usted reflexione, y en ese ánimo también vienen los médicos invitados esta mañana al panel de Frente a Frente. Señorita Andino, adelante, buenos días. Gracias, licenciado. Buenos días a usted, amable televidente que sintoniza Frente a esta hora de la mañana. Y después de escuchar a nuestros funcionarios, señoras y señores, parece que estamos a la mano de Dios. Este es... Solo de Dios, dice ahí, ¿verdad? Así es, que estamos en las manos solo de Dios, así es. Este es el tema que abordamos este martes para que usted pueda participar en nuestras redes sociales certificadas en Twitter y Facebook, @FrenteAFrenteHN. Le repetimos de inmediato el tema de este martes. Después de escuchar a nuestros funcionarios, señoras y señores, parece que estamos solo en las manos de Dios. Volvemos con más de Frente a Frente después de la pausa.
Frente a Frente presentó el tema del día. Le recordamos el tema de este martes para que participe en nuestras redes sociales. Después de escuchar a nuestros funcionarios, señoras y señores, parece que solo estamos en las manos de Dios. ¿Por qué? Miren, cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Y no descalifiquemos la opinión solo porque no la compartimos. Hay gente que se ha curado con fe. Curarse el COVID con fe. Yo conozco al menos un caso con enfermedades base de una persona, que la fe primó en esa persona y ya está saliendo de eso. Solo es conciencia, Renato, que se cure una enfermedad de eso. Bueno, por eso les dije, déjenme opinar y ni traten de ridiculizar mi opinión. Pero también voy a esto. La pregunta tiene un gran significado. Parece que estamos solo en las manos de Dios a través de ellos, del conocimiento y de la ciencia de ellos, de los médicos. El escenario que tenemos en este momento estaba previsto. Y yo recuerdo que dijeron, son exagerados. El escenario que estamos viendo se había previsto. Esto más, y el escenario todavía es peor. Y tenemos que decirlo como un recordatorio para que seamos capaces todos de intentar, de evitar contagiarnos. No nos asombre que los hospitales estén desbordados. No nos asombre que tenemos dificultades con esto, con lo otro, con aquello. Eso no nos debe sorprender porque lo teníamos previsto, que nuestro sistema sanitario es muy frágil. Aquí el doctor Freddy Guillén, en un relato así privado, me dice, en la sala COVID del Seguro Social, mire, parece un campo de guerra. La capacidad se quedó pequeñita en relación con el número de pacientes que hay allí. Y no tengo que tener una fotografía o un video para imaginarme cómo está ese Seguro Social. Mire, ahí parece un campo de guerra, dice. Sentados, de pie, acostados. Los médicos no pueden ni por dónde caminar, me dice el doctor César Enríquez. Y así estamos en otros hospitales también. Y esto lo teníamos previsto, que si se masificaban los contagios, que si a tiempo no tratábamos de detener los contagios, se masificarían y que iba a pasar esto. No nos asombra entonces lo que está ocurriendo en nuestros hospitales. Esta mañana aquí en Frente a Frente, el doctor César Enríquez, el gerente de emergencia del Seguro Social. Gracias, doctor, por estar aquí en el programa. Buenos días, bienvenido, Renato. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Igual el doctor Freddy Guillén, que es el coordinador de médicos de triaje en la clínica periférica del Seguro Social. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, licenciado. El pueblo hondureño, un gusto. Es un placer tenerlos aquí en el programa, como también es un placer tener al doctor Roberto Cosenza, el subsecretario de Salud, que está en San Pedro Sula. Doctor Cosenza está en nuestros estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Ahí miro la marca TVC. Bienvenido. Buenos días, doctor. Y buenos días, Renato. Un saludo a los estudios, a los colegas que el día de hoy vamos a estar compartiendo este programa, el doctor Enríquez, el doctor Guillén. Y también estamos aquí con el doctor Aguilar, que qué bueno que ya ha recuperado su salud y en el cual estamos listos para continuar emprendiendo esta lucha todos contra la COVID-19. Sí, correctamente. El doctor Carlos Aguilar, neumólogo del Hospital Nacional Cardiopulmonar y exsecretario de Salud, está desde Dunkin' Donuts. Bienvenido, doctor. Gracias por estar. Muchas gracias, Renato. A usted, a su equipo de producción, a todos los colegas que van a participar en este foro.
y por supuesto a todas las personas que nos están viendo en este momento. Aquí estamos ya mejor de nuestra salud y queriendo pues aportar al país en este momento tan crítico que estamos viviendo. Correcto. El panorama, doctor César Enríquez. Bueno, buenos días primero a toda la teleaudiencia. El panorama en estos momentos es sombrío. Tenemos desgraciadamente desbordado todos los hospitales a nivel nacional. El Seguro Social no es la excepción. Hemos habilitado y hemos tratado de habilitar la gran mayoría de las salas en el Hospital de Especialidades, las cuales se encuentran llenas en su totalidad. Aparte, la emergencia, que es la sala que dirijo yo, que tiene una capacidad de 37 camas, en este momento cuenta con 115 pacientes. Por lo cual no hay camillas, sí, no hay camas donde tener a los pacientes, por lo cual tenemos, cierta gente está sentada, otra gente está en colchonetas, y encima de esto hay que ver la cantidad de oxígeno que requiere mantener esta enorme cantidad de pacientes que están llegando. Día a día estamos pidiendo más y más tanques, y el problema es que las compañías de oxígeno no se dan abasto para todos los hospitales que están requiriendo esta cantidad de oxígeno. Encima de esto, una enorme cantidad de personal de enfermería como médicos han caído infectados, por lo cual se incapacitan, y al incapacitarse podemos tener cierta respuesta de ciertas enfermeras o licenciadas que podemos contratar y médicos generales. Pero ya en este momento, por ejemplo, internistas no existen en el mercado. Ayer se incapacitaron 2 internistas infectados con COVID y no tuvimos cómo cubrir 2 salas, una en la tarde y una en la noche. Entonces un internista que estaba cubriendo 100 pacientes abajo tuvo que estar viendo otros 16 que se encontraban en la sala de observación 2. Desgraciadamente este es un momento crítico para nosotros, un momento pues de cierta tristeza. Yo siempre he querido proyectar esperanza a los derechohabientes, a todos los pacientes de la nación, que estamos nosotros firmes para ayudarles, pero hay momentos que uno se quiebra y dice que nos ayude Dios a salir de esto, porque realmente no tenemos la capacidad humana para seguir atendiendo a esta enorme cantidad de pacientes. Oren, recen, oren, recen. Recemos, oremos, para que Dios ponga conocimiento y sabiduría aún más en esta gente, e ilumine las políticas públicas del país, y nos ilumine a todos para ser más responsables, para creer que existe la enfermedad y que como tal hay el riesgo de que nos contagiemos, por lo que es fundamental protegernos, lavarnos las manos y tratar de no contagiarnos ni llevar el contagio a nuestras casas. Oremos, recemos, para que el Todopoderoso nos dé sapiencia, sabiduría, responsabilidad. En este momento, la descripción de ellos es tal como es. No pueden ni caminar en las salas COVID donde trabajan por la cantidad de gente que está infectada, que está necesitando de oxígeno, que está necesitando de atención médica, y aquí se lo describe el doctor Freddy Guillén, que fue el que me describió, y yo me imaginé de inmediato cómo es un escenario de guerra. Así es el Seguro Social en este momento, como un escenario de guerra donde ya no caben los pacientes enfermos. Doctor Freddy Guillén. Buenos días, licenciado, buenos días, colegas, pueblo hondureño. En realidad es una situación difícil, vivimos momentos complejos, vivimos momentos que nos llenan de temor a nosotros como médicos, al personal de salud en general, y sobre todo nosotros estamos confiando en que esto va a tener un buen fin, pero sin embargo es complejo sentir que la población no nos está apoyando, la población no quiere de alguna forma quedarse en su casa. La población, sabemos de que hay mucha gente que vive el día al día, pero
esa población particularmente tiene que ser consciente de que si sale a la calle debe cuidarse. ¿Por qué? Porque ya llegamos a un punto, licenciado, que no interesa el dinero. Usted puede tener dinero para ir a un hospital privado a tratarse, pero ni en los hospitales privados las atenciones ya no existen. Están totalmente saturados. Entonces, básicamente, ese es el mensaje que traemos hoy, el mensaje de conciencia a la población, un mensaje que a la población entienda de que todos tenemos temores diferentes. Yo le comentaba al doctor Enríquez cuando llegamos que al principio, pues, la juventud nos permite tener ese empuje, tener ese ímpetu, tener más, no sé si ganas, pero también esa impresión de que queremos convertirnos en héroes. Pero 3 meses después, más de 100 días después, nosotros tenemos temor también, tenemos familia. Los teléfonos no dejan de sonar. Doctor, fíjese que tengo síntomas, fiebre, tos, malestar general, entre otros síntomas que uno solo dimensiona y dice, esto es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces uno va orientando a la población y todavía tenemos ese rechazo. Por ejemplo, la otra vez yo le decía a una persona me llama y me dice, doctor, fíjese que tengo 3 días de estar sintiendo esto y esto, y hoy me hace falta el aire. Siento como que tengo un bloque en el pecho. Entonces le digo yo, bueno, mire, llame al 911 de forma inmediata, que le den atención, que le den asistencia. Entonces me dice, no tengo saldo, me dice. Bueno, le digo, voy a llamar yo. No, doctor, mire, honestamente es que el problema que tengo son los vecinos, dice. ¿Cómo? Viene una ambulancia aquí a mi casa, ni quiera Dios. Entonces, yo creo que es un momento reflexivo, es un momento que tenemos que orar mucho y estar fuertes. Y no solo atienden a pacientes ustedes en los centros donde trabajan, ya me imagino cuántas llamadas, como usted lo plantea, reciben de gente que ni conocen, pero consiguen el teléfono de ustedes. A mí me ha tocado llamar a médicos, a mí me tocó llamar a Carlos Roberto Aguilar recientemente, a decirle, mire doctor, por favor, ayúdeme con esto. Me ha tocado llamar a otros médicos, fines de semana, mire doctor, disculpe que lo llamo el fin de semana, sé que de repente está ahí saturado en el hospital en este instante, pero mire que hay una persona que está pasando esta situación compleja, le recibe una llamada. Hay médicos, por eso están en el corazón de nosotros, porque están atendiendo en los hospitales, porque están recibiendo de llamadas de la gente y atendiéndoles también. Y muchas veces consulta gratis, y eso hay que agradecerlo, porque no hay peor cosa que encontrarse un sábado o un domingo con gente desesperada. Mire que no puedo entrar al hospital privado, no hay cupo en el hospital privado, mire que no hay cupo en los hospitales públicos, ¿qué hago? Y ya mi tía, mi mamá está en este cuadro que estoy sumamente preocupada, y lo llaman a uno dice, ¿qué voy a hacer? Llamar a los médicos que conozco para que me ayuden. Y los médicos presionados, por otro lado, atendiendo a los que están ya en los hospitales. Una situación compleja, no dramática lo que narro, pero sumamente compleja. Doctor Carlos Roberto Aguilar, hágame sus valoraciones sobre esta situación que atravesamos hoy mismo, que es 30 de junio. Adelante. Renato, hace aproximadamente 4 meses yo tuve la oportunidad de compartir ese foro televisivo ahí con usted. Y este escenario apocalíptico que estamos viviendo hoy, se lo digo con toda honestidad, yo jamás pensé que esto iba a suceder. Es una situación terrible, son escenas desgarradoras, son relatos durísimos que está viviendo nuestra población, y la reflexión con la que usted comienza su programa, diciendo prácticamente no hay nada que hacer más que confiar que un poder superior nos puede ayudar, es lapidaria y es la perspectiva de un comunicador social que logra ver
todos los ángulos de una situación que nos ha desnudado como país, que justamente ha dado en el corazón del Estado hondureño, desnudándonos como un Estado que no invirtió en educación, que no invirtió en salud y que priorizó otros gastos, otros aspectos, y ahora desafortunadamente esto nos está pasando una enorme factura. Creo que la situación en el Instituto Nacional del Tórax particularmente es dramática. Tengo muchísimas llamadas de personas pidiéndome, gente que no conozco la mayoría y que ha conseguido mi número de teléfono, que le ayude a conseguir una cama en el hospital. Muchas veces, por no decir la mayoría, no depende de la voluntad de un médico, de una enfermera, de las autoridades propias del hospital, sino que simple y sencillamente porque no tenemos más espacio. Creo que hay todavía un pequeño margen de tener soluciones si las autoridades del gobierno, si la sociedad hondureña, si la empresa privada, si los banqueros, si el ciudadano común hacemos un enorme esfuerzo y tomamos más iniciativa, y más allá de echarle la culpa a las personas porque llegan tarde a los centros de salud, por la razón que sea, no es el momento de juzgar a nuestros propios compatriotas, sino cómo podemos hacer como sociedad, como comunidad, como un pueblo unido que no va a poder esperar que el gobierno le resuelva todo, tomar iniciativas y proponer soluciones, y de esta manera darle una esperanza que el pueblo hondureño se la merece en este momento crítico en que la vida de las personas está en peligro, más allá de los empleos, del cierre de empresas, que será también mortal para nuestro desarrollo. Pero creo que tenemos que hacer algo, creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados, y esperemos que con el esfuerzo de todos los sectores del país podamos sacar adelante a Honduras y hacer lo propio para que ya las personas no sigan sufriendo esta tragedia que tiene alcances realmente incalculables en la vida de las personas. Usted invocó a médicos, invocó a gremios, invocó a empresarios, invocó a gobierno, invocó a la población. ¿Qué rol debe jugar cada quien en este momento en el país? Me pregunto yo, y me gustaría tener la respuesta desde la perspectiva médica, porque ustedes cada día que van a un hospital, yo sé que van con todo el ánimo de ayudar a salvar vidas, pero van con todo el temor de contagiarse también, así como estamos viendo la situación en este momento. Sé que los médicos, por esa formación que tienen, por ese conocimiento amplio, general, que tienen, elaboran buenas ideas. Y yo quiero que me digan aquí con la mayor independencia del mundo, con la mayor independencia del mundo. No piensen que si digo esto voy a enojar a aquella persona. ¿Qué debe hacer el Estado de Honduras ahora mismo? Ustedes están viendo el Seguro Social desbordado. Están viendo el Seguro Social desbordado. Carlos Roberto Aguilar está viendo el Instituto Nacional Cardiopulmonar desbordado. Díganme con franqueza, desde la perspectiva médica, desde ese conocimiento amplio que tienen ustedes, ¿qué debe hacer el Estado de Honduras para parar esos contagios? Así de simple. La pregunta es simple: ¿qué debe hacer el Estado de Honduras, sin importar que se enoje este, que se enoje aquel? ¿Qué debe hacer el Estado de Honduras? Porque en este instante, solo la persona que tiene capacidad económica, creo que puede tomar un avión, tener una UCI dentro del avión, y si le permiten ir a otro país, viajar a otro país a que lo atiendan, porque aquí los hospitales privados ya están hasta el tope, no digamos los públicos, y en la casa, en un escenario complejo de salud, muy difícilmente viva esa persona, a menos que tenga su propia unidad de cuidados intensivos, porque yo creo en Honduras que hay gente ya con alguna capacidad económica que tiene sus propias UCIs en las residencias. Pero hay otros que tienen la facilidad simplemente de subirse a un avión e irse, que no es la facilidad que tenemos todos. La mayor parte no podemos hacer eso. 99 y pico de hondureños no podemos hacer eso, de tener nuestra propia UCI en la casa o de tomar un avión e irnos.
La mayor parte tenemos que enfrentar el problema aquí. ¿Qué sugieren entonces ustedes ante un escenario como el que narran ustedes mismos? Antes de escuchar la opinión, voy con el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza. Yo sé que el doctor Cosenza es de la generación de César Enríquez, es de la generación de Freddy Guillén, es de la generación de Roberto Cosenza. Si no es de la generación de ellos, es un poquito atrás o un poquito adelante, pero casi... creo que tienen la misma edad, indistintamente del cargo que tiene Roberto Cosenza como subsecretario de Salud Pública. No puede negar la realidad que están diciendo aquí los médicos, y además lo conocemos, que la verdad prima en él y la debe decir. Doctor, ¿y usted cómo se siente hoy que amaneció y la situación que enfrentamos con esta pandemia? Sí, Renato, realmente me siento positivo. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando por esto, Honduras. No podemos dejar que la COVID-19 nos vaya a vencer. Tenemos que vencer esta enfermedad nosotros. Sé que estamos en momentos duros para el país, pero tenemos que nosotros seguir trabajando. En estos casos, el personal de salud nos está tocando bastante duro. Me solidarizo con todo el personal de salud que está en primera línea. Sé de que hoy en día los temores son totalmente diferentes a los que en un momento enfrentamos al inicio de esta pandemia. Lo he vivido, lo seguiré viviendo y yo creo que tenemos que luchar. Estamos en una etapa muy diferente, pero como bien lo dice el doctor Carlos Aguilar, aún todavía tenemos esperanza y podemos luchar. Tenemos que seguir luchando por, como bien lo decía usted, por todas estas personas que no van a poder irse del país. Así que nosotros tenemos que dar esa lucha. Hemos venido trabajando fuertemente. Hoy en día nosotros ya hemos entrado en otra etapa de la enfermedad. Y se lo puedo decir con propiedad, se lo puedo decir con datos estadísticos, en el cual nosotros tenemos una transmisión comunitaria, que tenemos ya un 63% de la población del departamento de Cortés que está enferma. Pero también, Renato, tenemos que luchar dentro de la parte local. Es necesario que toda la población tomemos estas medidas que se les ha venido diciendo. Mire, hay decisiones que son bastante difíciles tomarlas. Decimos, hay que cerrar, que si se continúa, pero que ya a estas alturas hablar a veces de cierre, ¿qué tipo de cierre realmente es el que debemos nosotros de tener? Si ya esta semana estamos teniendo los infectados de hace 2 semanas cuando inicia este cierre. Nosotros vamos de igual forma a seguir teniendo los infectados. Tenemos que seguir buscando diferentes formas de trabajo. Tenemos que seguir viendo. Yo estaba revisando hoy en la mañana el cierre que se tuvo anoche con los hospitales del departamento de Cortés. La pandemia se está comportando igual que en otros países. Si bien es cierto en el departamento de Cortés hemos logrado disminuir la mortalidad. El día de ayer el Catarino Rivas me estaba informando que ellos habían tenido 2 personas que habían fallecido, y el Leonardo Martínez, una persona, a pesar del número de pacientes que ellos ya reflejaba que tenía lo que es el Leonardo Martínez. Estábamos hablando de 98 pacientes que así que encontraban ingresados el día de ayer. Hemos logrado disminuir la mortalidad, pero tenemos que realmente seguir haciendo ese trabajo a nivel local. Yo tengo la esperanza que la gente aún entienda que estamos ante un virus que conocemos muy poco, porque lo conocemos aún muy poco. Es un virus que recién nació. Y se lo digo, Renato, porque yo también me he hecho muchas preguntas. Lo he estado viviendo ahorita con mi familia,
cómo algunos viviendo en la misma casa, unos sí están enfermos y otros no están enfermos, utilizando, sin embargo, los mismos utensilios dentro de la casa. Es un virus en el cual conocemos muy poco, no sabemos cómo se puede comportar en nuestro organismo. Hay quienes con la misma edad y han tenido una sintomatología relevante, hay quienes no han presentado ningún síntoma, hay quienes han requerido de un ingreso hospitalario y hay quienes ha pasado el virus en esta etapa y no se dieron ni cuenta que el virus pasó por ellos. Yo creo que aún científicamente hace falta mucho por conocer, no hay un tratamiento, sin embargo, Renato, esto no es como una receta de un pastel al cual nosotros vamos a decir, cuando usted va a hacer un pastel, dice tantas tazas de harina, tantas de azúcar, tanto de huevo. No, en medicina, lamentable, 2 más 2 no es 4. Cada paciente se va a comportar de una forma diferente y a cada paciente hay que tratarlo de una forma totalmente diferente. Muchas gracias, doctor Cosenza, subsecretario de Salud. Tengo que ir a una pausa comercial. Que si este medicamento es bueno, eso ya se ha debatido. Si el tratamiento maíz, si el tratamiento catracho ayuda, eso ya está súper debatido. Para unos aplicado ese medicamento en la primera fase de la enfermedad puede dar resultados, para otros no está comprobado científicamente que ayude. Ya ese no es el debate. Ya los médicos saben cómo tratar. Con limitaciones, ya saben cómo tratar a los pacientes dependiendo del nivel que lleguen a los hospitales. El tema ahora es detener la curva. Ese es el tema ahora, detener la curva. El tema ahora es trabajar para que los que ya tienen la enfermedad no contagien a otros. Ese es el dilema que tenemos, cómo hacerlo. Nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Pero entonces, ¿qué mecanismos para obligar a que lo haga el resto de la gente que todavía actúa con irresponsabilidad? Ese es el gran desafío que tenemos. Si ustedes escuchan a los médicos aquí, el llamado al pueblo para que por favor haga esto, lo otro y no se contagie y no masifique el contagio. Ese es el llamado de los médicos. Fuera de que la capacidad de oxígeno en el Seguro Social cada día es más limitada por la cantidad de gente que llega, de las dificultades que tenemos en nuestro sistema hospitalario, que ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. El puntito clave es cómo aplanar la curva, y es ahí donde yo quiero que ese conocimiento general, esa perspectiva que ustedes con su formación tienen de las cosas, sobre todo en esta pandemia, me la socialicen hoy. ¿Qué tiene que hacer el Estado de Honduras? ¿Ha hecho lo suficiente por controlar la pandemia o tiene que hacer algo más? Yo sé que Carlos Roberto Aguilar, que César Enríquez, que Roberto Cosenza, que Freddy Guillén tienen la capacidad de sobra para sugerir con independencia y franqueza al Estado: tenemos que hacer esto y ya. Después de la pausa comercial. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Roberto Díaz Alcerro: todos o casi todos los que ahora se han infectado o han muerto por el COVID-19 nunca pensaron que eso les iba a pasar. No le dejemos todo a Dios. Tenemos tiempo de salvar nuestra vida y la de los nuestros. Hagamos casos, no seamos necios. La clave es tomar las medidas preventivas. Raúl Trejo comenta: que Dios nos haga recompensados porque si seguimos administrados con esos Poncios Pilatus que se lavan las manos por el mal manejo que han tenido ante la pandemia, no tenemos quien más vele por este pueblo necesitado de salud. Henry Smith: usted quiere que pida sabiduría para ellos, ni Dios quiera, dice. Si con la inteligencia que tiene Roba se imaginan un poco más. Elvis: pues prefiero estar en las manos de Dios que en las manos de los que nos han gobernado y nos han saqueado. Marielo: sí hay políticas públicas, pero la Secretaría de Salud no cumple su rol rector en la aplicación, seguimiento y control de las mismas. Hay una mala gestión en la salud desde hace décadas.
Lionel Mas, creo que en las características de este gobierno es haber sentado en las sillas personas que no son las más idóneas para los puestos y que son tan poco éticas que a pesar de que saben que no son los indicados, no tienen la honorabilidad de dar paso a alguien más. Leemos un último mensaje del profesor Nahum Vázquez. Buenos días. Creo que no todo es malo. Por ejemplo, el desempeño del doctor Roberto Cosenza es sobresaliente, no solo hoy. Fue director del Hospital de Área en Puerto Cortés y se vio el avance en la calidad de atención médica. Estos son algunos de sus comentarios. Vamos a seguirlos leyendo a lo largo de todo el programa. De inmediato continuamos con más de Frente a Frente. Voy a tener en los próximos minutos también a un epidemiólogo, el doctor Manuel Sierra. Él estaba aquí en Frente a Frente y el doctor me está enviando un mensaje y me dice: hay que tomar medidas más radicales, Renato, me dice. Hay que tomar medidas más radicales. Yo solo quiero en este momento mostrarles este mapa. No sé si ya la producción me tiene el mapa de ayer. Primero mostremos el mapa de ayer. Cómo la pandemia está afectando toda la franja económicamente activa de Honduras. Miren ustedes, Choluteca, Francisco Morazán, Cortés. Ojalá que Comayagua haga lo suyo por evitar caer en el rojo, que es la situación crítica. Pero esa es la franja económicamente activa de Honduras. En otras palabras, les muestro esta gráfica. Esta es la T del desarrollo de Honduras. Esta es la T del desarrollo de Honduras. Aquí se concentra la capacidad económica del país, la fortaleza económica del país. Si no se resienta ningún departamento, si no quedan dentro, pero esta es la T del desarrollo de Honduras. Y la pandemia en nuestro país sigue el patrón histórico de la llamada T del desarrollo. Y esto es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, esto que están viendo. Esta es la T del desarrollo. Choluteca está afectada. Hay hasta Quintín Soriano, el alcalde, que no haya que hacer en el hospital, desbordado. ¿Qué decir de Francisco Morazán? Ya sabemos cómo está Francisco Morazán. Comayagua está haciendo el esfuerzo enorme para evitar caer en ese nivel de desbordamiento total de la pandemia. Santa Bárbara está afectado, Lloro está afectado, Cortés está afectado. Así que el trabajo que tenemos enfrente es fuerte, 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 fuerte. Antes de que intervenga el doctor Manuel Sierra y pasemos ahora acá, después de haber visto la T del desarrollo de Honduras. Doctor César Enríquez. Es un hombre joven, se graduó joven de médico, tiene mucha experiencia, igual que Freddy Guillén, que Carlos Roberto Aguilar y Roberto Cosenza. ¿Cómo podemos detener esto? Francamente, doctor, independientemente de lo que haya que hacer, díganoslo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado desde su formación, desde su experiencia, para evitar más contagios? Bueno, mire, el problema creo que se genera hace 4 o 5 semanas cuando se abrió el país en un momento en que la curva iba de forma ascendente. En este momento fue cuando tuvimos la mayor cantidad de infectados. Y según ciertos estudios que se nos mostraron el viernes de la semana pasada al Seguro Social, al igual que dice el doctor Cosenza, que habla de un 63% de la población infectada en Cortés. En Cortés, sí. Estamos hablando que ya estamos llegando a un punto máximo de infección. Entonces, cerrar la economía en estos momentos, en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que no va a mejorar ya en este momento la cantidad de infectados y el desbordamiento de los hospitales como tal. Entonces, ya en estos momentos lo que nos queda es ver cómo le damos atención, la mejor atención que podamos al paciente que está llegando día a día a los hospitales, porque no es suficiente la cantidad de camas que están disponibles ni en ACESAL ni en el Seguro Social. En el Seguro Social actualmente tenemos, en el Hospital de Especialidades tenemos aproximadamente 315 camas ocupadas por COVID.
El hospital escuela no puede tener solamente 100 camas, eso es imposible. En un momento la doctora Suyapa Figueroa en el mes de marzo sugirió abrir todo el hospital escuela para COVID. Eso le daba posibilidad de 1.500 camas para atender a estos pacientes. Con 100 camas en el hospital escuela, con 100 camas en el tórax y con 100 camas en el San Felipe, no va a dar abasto al 80% de la población, que es lo que se está cubriendo, lo que cubre la CESAL. Si nosotros, que somos un hospital de 250 camas y somos el hospital más grande del Seguro Social en Tegucigalpa, tenemos 350 pacientes, la necesidad del pueblo hondureño en la CESAL es muchísimo mayor. Entonces no podemos esperar que el hospital del Seguro Social, del hospital de especialidades del Seguro Social, sea el hospital que más pacientes tiene. Eso implica de que mucho paciente que está pidiendo ayuda en un hospital público no se está hospitalizando y se está muriendo desgraciadamente o en una carpa o en su casa. Y eso sinceramente llena mi corazón de tristeza y de impotencia, porque yo, sabiendo cómo estamos en el Seguro Social y sabiendo que no le podemos dar una cama a un paciente, que yo quisiera dársela y que por lo menos que todos tuvieran su cama, y que si van a morir, pues murieron, pero murieron con dignidad. Si no se abren las suficientes camas a nivel nacional para la CESAL, la gente va a morir, me disculpan la palabra, vamos a morir como perros, y eso no es justo para nadie. Entonces creo que tenemos que tomar decisiones drásticas para darle la mejor atención al pueblo hondureño. Si hay necesidad de abrir hoteles, como en algún momento se dijo, hay que hacerlo. Pero en este momento ya la prevención pasó, no lo hicimos de forma correcta, ya estamos ahorita montados en el macho. Tenemos que ver cómo tratamos al paciente que está enfermo y que está cayendo día a día más y más. Muchas gracias por su opinión. Para el doctor, el daño ya se hizo al abrir la economía en el momento que la curva iba ascendiendo. Entonces no tiene caso, dice, cerrar la economía si hay un montón de gente infectada, y lo acaba de decir aquí el doctor Cosenza, de que tenemos un 63% de la gente contagiada en el departamento de Cortés. Muy bien, ya voy con la opinión del doctor Freddy Guillén, de Carlos Roberto Aguilar y del mismo subsecretario de Salud, Roberto Cosenza. Antes, hay un doctor que ustedes respetan mucho, de experiencia, graduado de Harvard, es epidemiólogo, yo lo estimo mucho, lo valoro mucho, su criterio también, es el doctor Manuel Sierra. Y el doctor Manuel Sierra me dice en un mensaje que lo leo a continuación, el doctor Manuel Sierra: el problema en Honduras es tener la gente incorrecta en la toma de decisiones. Todo lo que ahora debaten lo dijimos desde hace meses, pero no nos escucharon. Todo lo hicieron religioso y político. Así es Honduras. Se pueden hacer algunas cosas, pero hay que ser radical. ¿Qué tan radical y en qué cosas debemos ser radicales, doctor Manuel Sierra? Buenos días. Bueno, se interrumpió la comunicación justo cuando íbamos a hacer la conexión. Ya en este momento la recuperamos la conexión. Escucho la opinión del doctor Freddy Guillén. Bueno, Renato, yo siento que ha llegado el momento que médicos y gobierno se sienten. Ya es un tema que no pasa por política, ya es una situación que no puede esperar más. Y realmente nosotros consideramos, lo hemos hablado en muchos otros lugares, hemos sentado con colegas, al César lo del César, Renato. Nosotros como médicos estamos aquí hoy para que de este lugar salga algo importante, en el cual los médicos y el gobierno se sienten, dialoguen, y si en realidad valoren la probabilidad, la parte epidemiológica. Como dice el doctor, honestamente ya no sabemos nosotros como médicos si tendría algún impacto fuerte el tema de cerrar la economía totalmente, porque también eso nos podría generar esa suspicacia, esa situación en la cual se nos puede morir mucha gente en sus casas también, con el tema de que no pueden llegar a un establecimiento porque hay un toque de queda absoluto, etcétera. Pero yo sí siento que es el momento en que se siente tanto los médicos, que somos los encargados y directamente los comprometidos con dar las ideas, dar los aportes, porque nosotros somos los que estamos allá adentro,
somos los que estamos en los triajes respiratorios, somos los que estamos en los hospitales. Entonces, sentar los médicos con el gobierno y empezar a tomar decisiones puntuales. Por ejemplo, si se tomaron malas decisiones, no importa, hay que empezar de acá en adelante y empezar a tomar decisiones puntuales, decisiones que traigan un bienestar al pueblo hondureño sobre todas las cosas, y que dejemos cada quien sus posturas y nos unamos en una sola ruta, nos unamos en un solo margen. Y si los médicos dicen, bueno, hay que abrir hoteles, vamos a abrir hoteles, hay que abrir más triajes, vamos a tratar de abrir más triajes, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque nosotros consideramos, honestamente se lo digo, que hay cosas puntuales que no están en el otro lado del mundo para poderlas hacer. Muchas gracias por su opinión, doctor Freddy Guillén. Hemos recuperado la comunicación con el doctor Manuel Sierra. ¿A qué medidas radicales que no hemos tomado y que deberíamos tomar se refiere, doctor Manuel Sierra? Gracias por atender nuestra llamada. Bien, buenos días a toda la teleaudiencia, buenos días a los colegas. Y creo que desde la perspectiva mía, que más he explotado en los últimos años, que es la salud pública, les pido disculpas a todos los colegas clínicos, médicos que están enfrentando este gran tsunami a consecuencia de todos los errores y la mala administración que hemos hecho de la administración pública, no solamente en Honduras, sino que a nivel mundial. Porque el COVID lo que ha venido a denunciar es esa poca capacidad de respuesta y de infraestructura que existe en la mayor parte de los países, y sobre todo la exclusión social y las inequidades y las disparidades en salud. O sea, porque el COVID, quienes más se afectan y quienes más mueren, o sea, cuando te miran las estadísticas, son la gente de los barrios marginados, o sea, es en la pobreza. Entonces, yo creo que en Honduras, o sea, predomina un pensamiento mágico religioso. Nosotros desde hace 3 meses, desde la plataforma, estuvimos anunciando el tsunami. O sea, Renato recuerda que fuimos el primer programa que tuvimos en Tegucigalpa, o sea, que abrimos con los primeros casos, etcétera, y alertamos de que esto iba a sobrepasar la capacidad. Renato hasta le dio escalofríos cuando yo le transmití los números que pensaba de pacientes que iban a desarrollar la forma grave, que iban a requerir hospitalizaciones, unidades de cuidados intensivos, etcétera. El problema es que somos un país que está acostumbrado a improvisar y a no planificar. O sea, cuando yo hablo ya de soluciones radicales, mire, en esta estrategia de contención hay que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo. O sea, yo alerté desde el principio a las autoridades de salud pública y me enfrenté con ellos. O sea, porque de nada sirve, o sea, que usted esté examinando personas, les esté dando los resultados 2 a 3 semanas después, los mande a manejo domiciliario en barrios marginados donde las personas viven en un solo cuarto, en donde hay espacios comunes. O sea, las personas se vuelven más bien focos de infección. O sea, de nada sirve que mandemos a manejo domiciliario si la Secretaría de Salud no se compromete para que en ese hogar a toda la familia por lo menos le garantice una mascarilla quirúrgica diaria a cada miembro de la familia, guantes desechables para las personas que manejan y que cuidan a la persona que está infectada, etcétera. Entonces debemos de pensar, o sea, en países pobres lo que significa el manejo domiciliario para no ser más bien, o sea, fíjense que en mi opinión, o sea, la gente no se infecta necesariamente en la calle. La mayor parte de esas infecciones ocurren en la comunidad, en sus casas, en los barrios marginados. Claro, el mercado es una de las principales fuentes que nosotros desde el inicio dijimos que se cerrara, pero nos tardamos casi 2 meses en cerrarlo. Entonces, ¿qué propongo yo en estos momentos? Mire, debería de haber una plataforma, o sea, un centro de mando. O sea, esta cosa es una guerra, ¿va? Entonces aquí hay un comando en el Cortés, hay otro comando en Morazán, hay otro comando en el otro lado, está Dinajer por otro lado, la Secretaría de Salud por allá. O sea, debe haber un centro de comando. O sea, de nuevo, creo que nosotros volvemos a proponer otra vez la plataforma con un centro georreferenciado que permita, o sea, la llegada y el diálogo con la gente, porque estamos en una estrategia de contención. Y aunque anden esos equipos que nosotros
dijimos que deberían de estar hace 2 meses y medio, hasta ahora nos están incrementando, o sea, pero esos equipos tienen que ir dirigidos por un centro de comando que con georreferenciación está identificando los casos a través de llamadas telefónicas, etcétera, y está dirigiendo al mismo tiempo las investigaciones, o sea, porque la otra herramienta que todavía no hemos superado es el testeo. Es decir, Honduras ya llega a cerca de los 50,000 pruebas de laboratorio, pero esas todavía, Renato, son insuficientes. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo heroico. El presidente tiene que hablar directamente con el presidente Trump, o sea, para que el país tenga por lo menos, o sea, porque el problema de biología molecular es que hay pocos recursos, o sea, y hay pocas instalaciones donde se puedan hacer esas pruebas con una garantía de calidad. Entonces, lo que yo propongo es el Gene Expert, que es un aparato de biología molecular ya automatizado y que le da el diagnóstico en 45 minutos. Entonces, el presidente de Honduras debe de hablar directamente ya con Trump y por lo menos pedirle unas 20 máquinas de Gene Expert y unidades móviles, o sea, para estar testeando masivamente a la población, porque esa es la única manera de solventar esta situación, ¿verdad? Y de acuerdo, o sea, en cuanto a los hospitales, tenemos que tener una visión de guerra, o sea, yo mismo desde el inicio le propuse a las autoridades, incluyendo al señor presidente, que este centro cívico nuevo fuera dedicado masivamente, o sea, porque nosotros mirábamos los números que se vienen, ¿verdad? O sea, y de nuevo, me alegro que el señor alcalde de Tegucigalpa por fin salió de su enclaustramiento, ¿verdad? Porque esto es un esfuerzo común, o sea, de las autoridades de salud, de las municipalidades, los gobiernos locales, pero también de la empresa privada. Yo creo que estamos un poco tardíos, pero todavía desde la perspectiva de salud pública creo que podemos tomar medidas más radicales, pero de una forma inteligente. Necesitamos georreferenciación y necesitamos testeo masivo en la población. Gracias, Renato. Muchas gracias, doctor Manuel Sierra. Muchas gracias, doctor Manuel Sierra. Yo retomo todas las sugerencias que ustedes están aportando hoy. Tomo la sugerencia suya. Miren, yo no descartaría que el presidente Hernández nos esté viendo en este momento, allá en su lecho de enfermo. Presidente, si no toma las decisiones que sugieren médicos, no necesariamente dentro del engranaje público, esta situación se puede descomponer más. Cuando dice el doctor Freddy Guillén, es el tiempo que se unan todos los médicos con el gobierno. Valoro esa posición, doctor. Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico. No, comienzo primero con el gobierno. ¿Qué pierden si llaman al Colegio Médico y le dicen, necesitamos el concurso de ustedes? Ustedes son aglutinantes. Necesitamos el concurso de ustedes. Indistintamente de las posiciones o enfrentamientos que hayamos tenido, que no coincidamos política, ideológicamente, en que nos hayamos agredido verbalmente, este momento el país requiere de ustedes, del concurso de ustedes, en ese centro de guerra que sugería Manuel Sierra hace algunos minutos. ¿Qué pierden si admiten que ustedes hasta el momento no han hecho todo lo que se debería hacer? Admítanlo, que necesitan el concurso de más gente, de expertos en esto. Y además, yo diría, por la parte del Colegio Médico, en este momento olvídense de si somos cachurecos, si somos libres, si somos liberales, si somos narcos o no. En este momento es la patria que está de por medio, y creo que no habría ningún rechazo si el gobierno llama al Colegio Médico como aglutinante de todo el personal médico de Honduras para formar parte de ese centro de guerra y tomar las mejores decisiones. Creo que eso es lo que nos ha querido decir aquí el doctor Freddy Guillén. No podemos estar divididos en este momento. En este instante la ideología de cada quien no importa, importa el esfuerzo común de todos nosotros en función de detener la pandemia. Por eso me agrada mucho su posición, me agrada la franqueza con que usted habla, doctor César Enríquez. Si ya está contagiado el 63% del departamento de Cortés, ya esto de cerrar la economía no
no es como la prioridad, dice usted. De repente hay gente que no coincida con usted, pero de eso se trata, pues, de decir lo que tenemos que decir y consensuar las mejores decisiones para Honduras. Carlos Roberto Aguilar, adelante con usted. Hemos perdido el audio con el doctor Carlos Roberto Aguilar. Hemos perdido el audio con el doctor Carlos Roberto Aguilar. Lo recuperamos en segundos. Aprovechamos este instante para la intervención del subsecretario de Salud. Doctor, aquí estamos hablando con la mayor claridad y sentimiento patrio. Estamos hablando con el mayor sentimiento patrio, porque esta cosa, si no actuamos con unidad, se nos va a descontrolar aún más. Adelante, subsecretario de Salud, Roberto Cosenza. Sí, Renato, este es el momento que más unidos debemos de estar. No permitamos las divisiones. Estamos en 3-4 semanas bastante duras para el país. Las decisiones se han venido tomando. Yo creo de que en un momento han sido decisiones muy acertadas. Decisiones que se tomaron en su momento de cerrar el país. Realmente esto vino a favorecer bastante. Yo creo que fue una decisión que el gobierno tomó en su momento, muy oportuna, en el cual no habíamos visto nosotros la situación que estamos viviendo actualmente. Estuvimos todo este tiempo que se estuvo cerrado, los casos sí se estaban presentando, pero sí yo quiero algo en la cual nosotros debemos de trabajar. Estamos en una transmisión comunitaria y por lo tanto es allí donde nosotros nos tenemos que también enfocar fuertemente. Y yo se los decía anoche como a las 11 de la noche a los jefes regionales del departamento de Atlántida. ¿Qué pasó con Atlántida ayer? De que se alarma hasta el alcalde y se alarma la población por la cantidad de casos que tuvieron. Le digo yo, bueno, eso es, nosotros les procesamos el fin de semana todas las muestras que nos enviaron para que ellos puedan tener una curva en tiempo real. Si usted tiene una curva epidemiológica en tiempo real, ahí usted está viendo el comportamiento de la pandemia. Usted está viendo cuánta población realmente tiene infectada y a dónde se deben de enfocar todas sus acciones. Y eso pasó con Atlántida, eso pasó con Santa Bárbara. Nosotros esta semana vamos a seguir trabajando en el laboratorio porque hoy en día tenemos mayor capacidad de poder procesar estas muestras de laboratorio y ya le estamos procesando al departamento de Atlántida, le estamos procesando a Santa Bárbara, a Ocotepeque. Del Empira nos comenzaron a enviar el día de ayer también muestras. Entonces ellos van a poder tener una curva en tiempo real. Por lo tanto, como estamos en una transmisión comunitaria, vamos a tener que el 50% de casos de ayer de Atlántida fue positivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el 50% de la población la tiene infectada. Entonces, estamos viendo de que ahorita es que nosotros ya estamos en esa curva ascendente, en esos picos que vamos a tener, pero aquí, si bien es cierto, necesitamos camas, no es esa tampoco la intención que nosotros debemos de tener un mayor número de personas ingresadas, sino que tenemos que evitar que el mayor número de personas sean ingresadas en los hospitales. En los hospitales que sabemos de que en un momento nuestra capacidad va a colapsar de continuar de esta forma, porque sí se lo puedo decir con propiedad, hasta los momentos del Hospital Mario Catarino Rivas, el Leonardo Martínez no está colapsado. Nos ha tocado venir ampliando el número de camas en los hospitales. La semana pasada que estuve en Atlántida, tuvimos que habilitar 10 camas.
de las 50 que están previstas a poder ser habilitadas. Ellos solo tenían 20 camas, pero sí se vio con la necesidad de poder habilitar la semana pasada 10 camas. 20 camas más que se van a habilitar. El Hospital del Progreso, de que en su momento solo tenía 5 camas, hoy en día amanecieron 34 para el Hospital del Progreso, por lo cual nosotros habilitamos la semana pasada 40 camas. Lo mismo el Hospital de Santa Bárbara, que tenía 4 camas habilitadas para poder atender pacientes intrahospitalarios. Ellos se vieron en la necesidad de poder habilitar ya 20 camas. Entonces, ¿qué se ha venido trabajando con la red hospitalaria? Ellos tienen que hacer el mayor número de contenciones en estos departamentos. No referirnos todos a aquellos pacientes como siempre lo hemos hecho históricamente en la Secretaría de Salud. Todos los hospitales de la zona noroccidental vienen y golpean al Hospital Mario Catarino Rivas. Y esto nosotros hemos trabajado en hacer esas contenciones en esos hospitales para que puedan ir desarrollando la capacidad de atender este tipo de pacientes. Es algo que ha costado bastante, porque aquí no solo es el equipamiento que nosotros hemos tenido necesidad como un sistema de salud, sino que también tenemos la necesidad de recurso humano. Es algo que yo siempre lo he dicho. Necesitamos nosotros en este momento formar un batallón de batas blancas. Necesitamos que los médicos generales se especialicen, Renato, en nuestro país, tener más especialistas. Necesitamos que nuestras licenciadas en enfermería se puedan seguir formando y tener una subespecialidad para poderle dar respuesta al sistema de salud. Necesitamos también que los auxiliares en enfermería se preparen. Nosotros tenemos necesidad de poder habilitar más espacios, y lo estamos viviendo ahorita. Pero aquí no es de que a usted en este momento le va a servir precisamente ahorita habilitar un hospital con 1.500 camas si usted no va a tener el recurso formado para que pueda dar esta batalla ante esta situación. Entonces yo creo de que hay algo que lo podemos hacer todos los hondureños, que es trabajar la prevención y la promoción de salud. Para la prevención y promoción de salud tenemos que trabajar en educación, y es una parte que nos corresponde a todos los hondureños trabajar lo que es en esa parte de prevención y prevención de salud. Siempre lo he dicho. El éxito de cualquier sistema de salud va a estar en la prevención y promoción de salud. Incluso países que ante esta pandemia han tenido buenas referencias de buenos sistemas de salud se han puesto de rodillas ante la COVID-19. No digamos nuestro sistema, que sabemos que hemos tenido debilidades grandes. Nos hemos enfocado en los pocos hospitales que tenemos a nivel nacional. No nos hemos descuidado de la red del primer nivel de atención, pero la red del primer nivel de atención nos corresponde a todos los hondureños y no lo vamos a cambiar en 3 meses que nosotros llevamos. Este es un periodo de formación que se requiere para poder usted cambiar el primer nivel de atención, para que la gente pueda conocer de esta prevención. Así que yo creo que es el momento cuando los hondureños debemos de demostrar de qué realmente estamos hechos. Y que los hondureños debemos de unirnos todos independientemente, Renato, del color político que nosotros podamos llevar. Aquí no es el momento de estar levantando banderas con política, es el momento de luchar por un país. Mire, muchos políticos en este momento también, Renato, han fallecido su familia, se han visto en eso. O sea, la salud no tiene nada que ver en este momento con política, no tiene que ver nada con clase social. En muchos momentos, aunque usted tenga el mejor seguro ahorita para poder estar ingresado en una clínica privada, no puede ingresar. Y están en la obligación las clínicas privadas en poderle dar esa atención porque usted ha venido pagando un seguro privado. Entonces, tenemos que unirnos, Renato, para poder darle el frente. Tenemos que aportar nuestras mayores ideas
para poder y que personas con conocimiento, con deseos de realmente de hacer las cosas bien, participemos todos para poder enfrentar la COVID-19. Estamos en 3 semanas bastante críticas en este momento y en el cual solo unidos las vamos a poder vencer. Por eso lo decimos, doctor, por eso lo decimos, y sé que sus palabras son sentidas, pero las cosas tenemos que plantearlas así, y no pretendo ser dueño de la verdad porque no la tengo, así de simple, pero recojo este sentimiento. Miren, ¿quién puede cantar victoria si se mueren 5,000, 10,000 hondureños? ¿Quién puede salir con una bandera? ¿Verdad que yo tenía la razón? Que ese gobierno no servía. Miren cuántos muertos, 5,000. ¿No es acaso una victoria pírrica el gremio, el partido que salga diciendo yo tengo la victoria con 5,000, 10,000 hondureños caídos, con 1 millón de contagiados, poniendo los escenarios más dramáticos que nos decía Elsa Palou y Manuel Sierra? Tienen valor de cantar victoria del fracaso de un gobierno porque hay 5,000 hondureños muertos. No pesa más el dolor de los muertos que el cantar victoria. Yo desde esa perspectiva es que hablo, pero también hablo desde la otra. Doctor Cosenza, el problema es que en Honduras la gente ya no cree en el gobierno, no cree en el presidente, no cree en Lisandro Rosales, ya no cree en la secretaria de Salud. Necesitamos reforzar la imagen para que Honduras comprenda y crea lo que se dice desde los círculos de poder. Un mensaje de Lisandro Rosales no le cala a ningún hondureño. Ya un mensaje de Sinajer ya no le cala a ningún hondureño. Hasta los propios mensajes del presidente ya no llegan al corazón de los hondureños. Por eso en este momento yo propongo ese centro de guerra que hablaba Manuel Sierra. Y aquí, que cada quien que tenga que tragarse su orgullo, que se lo trague. Ahí en la cama de enfermo del presidente, escuche esas recomendaciones. Escuche esas recomendaciones. Que el concurso de todos los hondureños, llame al colegio médico, llame a los expertos, armen ese centro de guerra. Porque ya el funcionario público, y lo digo con todo el respeto, ya está inspirando poca confianza en la gente no le está creyendo, la gente no sigue las recomendaciones y miren lo que tenemos ahora. Hay que decirlo, como hay que decir que el político, que el gremio, que el partido quiera sacar ventaja de 5,000, 10,000 muertos por esta pandemia, diciendo lo advertimos que ese gobierno no servía. Ese triunfo pírrico, y quien salga alegre por 10,000 hondureños muertos solo porque se produjeron ante la debilidad de las políticas públicas para atender la pandemia, es inmoral, es inmoral. Por eso es que estamos llamando a la unidad en este momento. Y la unidad pasa porque el gobierno entienda que ya no inspira confianza. Y en este momento de la pandemia necesitamos... El gobierno estará, ¿no? Yo entiendo que el gobierno estará hasta que se hagan elecciones el 27 de enero del año 2022. Debe asumir un nuevo presidente. Mientras tanto va a estar. El gobierno ahí estará. Pero que trate con sus decisiones de poner a gente que inspire confianza entre todos nosotros. Porque si no vamos a estar así. De repente podríamos convertirnos en el país que mientras el resto de Centroamérica haya aplanado la curva, aquí no lo hagamos, no lo hayamos hecho. Manuel Sierra decía que llamen a Trump, hombre, si ya él se ha comunicado con Trump, que le diga que necesitamos 20 máquinas para esto, que necesitamos un testeo masivo en Honduras. Ahí se organizó una gente para migrar a Estados Unidos ayer. Y la gente se va a seguir yendo de Honduras. Eso no le conviene a Trump, su política antiinmigrante, con países perjudicados por la pandemia, con economías débiles, sin generación de empleo, van a seguir insistiendo y yéndose para los Estados Unidos o otras regiones del mundo.
Yo así miro la situación. No tengo la verdad absoluta, pero solo recojo el sentimiento de todos los médicos y participaciones hoy aquí en Frente a Frente. Carlos Roberto Aguilar interviene inmediatamente después de esta pausa comercial. Nos trasladamos a Facebook a leer sus comentarios y consultas a nuestros panelistas. Walter Andrade, resumiendo que estamos a la mano de Dios, no hay disciplina de la población, no hay responsabilidad ni compromiso para quedarse en casa, falta conciencia verdadera y que estamos en una pandemia que se ha tomado como un juego. David Navarro, pero si una persona siente síntomas y va al hospital, lo primero que le hacen es la prueba y el resultado se lo dan al mes y hasta que le den el resultado le dan el tratamiento maíz. Ya después de un mes la persona enferma estará avanzada. Mireya Matamoros, buenos días. Soy bióloga molecular y no comparto la idea de que el abordaje laboratorial a través de GenExpert sea la ruta correcta. Debe cambiarse el algoritmo de abordaje laboratorial para captar tempranamente a los infectados. Si se necesitan más camas, pero de cuidados intermedios y tempranos, la debilidad del sistema, dice, es histórica. Arturo Cruz, en los países desarrollados la gente puede quedarse en las casas y el gobierno los mantiene. Aquí no se puede, que se muere de hambre, dice, y si no, salen a trabajar. En los hospitales siempre se han muerto la gente por la falta de atención. Marlo Castañeda, yo quería hacer un comentario. En la empresa Gildan San Antonio nos hicieron pruebas. De 30 pruebas, 24 salimos positivos, lo cual significa que el 80% del personal está infectado y ellos no hacen nada. Solo decir váyase para su casa y regrese dentro de 15 días, 6, eso es todo, dice. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos con Frente a Frente. Doctor Carlos Roberto Aguilar, vamos con usted, sus comentarios, sus reflexiones en una mañana muy importante para debatir sobre este asunto de la pandemia y el rumbo que lleva esta. Adelante. Creo que las opiniones de mis colegas son oportunas, algunas son de mediano plazo, o sea, considero una llamada con el presidente de Estados Unidos, suena bien, pero ¿qué le respondemos a la gente que tiene hoy familiares en la carpa del hospital escuela? ¿Qué le decimos a la gente que está clamando por una cama en los portones del Instituto Nacional del Tórax? Hay que tomar medidas inmediatas que pasan fundamentalmente por habilitar camas. El sistema público nacional tiene camas, pero no hay recursos. Le voy a contar 3 cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay una unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Felipe que no se ha utilizado porque no hay equipo, porque no hay aires acondicionados, cosas elementales, Renato, que podrían solventarse si la Secretaría de Salud transfiere capacidades administrativas y financieras a los directores de los hospitales para que ellos manejen sin burocratización y sin politización la compra de insumos y la contratación de recursos. En el Hospital del Tórax hay muchas camas que no pueden ser habilitadas porque hay enfermeras que quieren trabajar y Código Verde les pide como requisito que lleven su título en físico para ser contratadas. Muchas de ellas tienen nada más cartas de egresadas y por ese absurdo y ridículo requisito no se pueden contratar. Tenemos una gran cantidad de camas en el hospital escuela que pasa lo mismo, no pueden ser habilitadas por esa razón. Hay medidas extraordinarias que, como bien me comentaba una colega intensivista, se han hecho en otros países. Por ejemplo, habilitar quirófanos como unidades de cuidados críticos para de esa manera tener ahí los pacientes mucho más graves y liberar camas para que los pacientes puedan ser ingresados y no estén en esas condiciones infrahumanas, en esas carpas bajo el sol y bajo la lluvia. Por otro lado, creo que es el momento de emprender una reunión urgente con los propietarios de los centros privados también para llegar a un gran acuerdo y poder empezar a recibir pacientes de manera más humana, diría yo, y más coordinada para dar mayor respuesta a la población que no necesariamente tiene acceso a los centros públicos y que perfectamente podría ser atendida en estos lugares. Otra de las medidas que se pueden implementar es, en la zona central hay 3 hospitales nacionales, incluyendo el Hospital Santa Rosita, que es un hospital que podría perfectamente verse como un centro hospitalario donde podrían ingresarse pacientes, naturalmente trasladando
a los pacientes que tienen otro tipo de trastornos o de enfermedades que se encuentran en estos hospitales. De igual manera en el resto del país. La capacidad de camas entre la Secretaría de Salud y el Seguro Social ronda alrededor de las 6.500 camas a nivel nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay una dispersión de liderazgo, como bien lo decía mi amigo y colega Manuel Sierra. Debe de entonces fortalecerse las capacidades de decisión y quizás haya que reagrupar y orientar y colocar a las personas más apropiadas en la toma de decisiones. Por otro lado, están surgiendo situaciones que parecen sutiles pero que tienen un gran impacto. Hay mucho personal de salud, Renato, que lleva 3 meses trabajando en la epidemia y no le han cancelado su salario. Son compatriotas que están ofrendando su esfuerzo, su vida, la de su familia, y mucha gente ya está renunciando y se está yendo de los hospitales precisamente por esta falta de apoyo. Y ese apoyo pasa también porque mucha gente, personal de salud, tiene miedo porque no hay suficiente equipo de bioseguridad. En el Instituto Nacional del Tórax hemos iniciado una campaña impulsada por la Asociación de Médicos para pedirle a los empresarios, a la banca, a la comunidad, que aporte a las cuentas que la asociación tiene para poder comprar insumos. Hay pacientes que andan buscando un manómetro, hay pacientes que andan buscando una mascarilla para poderse nebulizar y una serie de insumos que estoy seguro que si los hospitales contaran con ellas, muchas vidas se podrían salvar y de esta manera lograr que estas personas, reitero, reciban un trato digno en una cama con las condiciones apropiadas, mínimas siquiera, para que puedan ser atendidos. Hay un dato que me comentaron ayer que me dejó sumamente impresionado. Hay camas o salas en el Hospital del Tórax, 20, 25 camas, que están llenas. De esas 25 camas, 23 pacientes no pueden levantarse de su cama ni para ir al baño, Renato. Entonces, el personal de enfermería escaso que hay tiene que hacer todo en sus camas, darle los medicamentos, limpiarlos, cambiarlos, porque no pueden estar familiares. Entonces, el personal de salud está viviendo también una situación dramática y por eso esa decisión administrativa de que los directores de los hospitales contraten directamente es urgente para que no pase por ese filtro de la recomendación política o de pedir a veces requisitos absurdos que en una época de crisis no se pueden estar solicitando para contratar personal. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. ¿Usted quería agregar algo más, doctor Freddy Guillén? Bueno, la verdad que todos los comentarios que han dado los doctores, un saludo para todos. Cuando el doctor Aguilar enfermó, yo lo recibí en el triaje de la clínica periférica número 1 y obviamente pude notar la angustia que él llevaba, febril, con mucho dolor de cuerpo, etcétera. Entonces, qué bueno por la pronta recuperación de él. Básicamente eso, Renato, dejar un mensaje claro a la población hondureña este día, a nuestras autoridades, a todos los involucrados en este escenario, que nos podamos unir y que podamos dar una respuesta rápida para la población sobre todas las cosas, porque sabe que en este momento, ojo Renato con lo que voy a decir, los casos de COVID ya dejaron de ser números, ahora se convierten en tengo un primo contagiado, un hermano contagiado, mi papá está contagiado, mi mamá, etcétera, etcétera, y entonces aquí es donde se convierte y nos hacemos más sensibles. Yo le quiero dar un dato este día. Usted sabe que a mi criterio muy particular, y no sé lo que piensen los colegas, el alto contagio que tenemos hoy puede ser derivado también de todas las personas que tuvo reuniones familiares el Día de la Madre. Lo hemos venido viviendo. Exactamente los tiempos concordaron a principio de junio con esa alta afluencia de gente que se sigue reuniendo, que siguen haciendo barbacoas, etcétera, etcétera. Entonces, eso básicamente, puntualizar en ese tema. Sí, buen punto de vista. Y todavía aquí, los viernes en la noche, amanecer sábado y amanecer domingo, en barrios y colonias, usted escucha reuniones y fiestas en buena parte de barrios y colonias de la ciudad capital. Y me imagino que así es en Honduras.
Mire bien lo que está diciendo el doctor Freddy Guillén. Ojalá que sea un estudio mayor, que derivado de las reuniones el Día de la Madre, ellos han contabilizado, pudo haberse desprendido justamente más contagios en el país. Y a esa gente que tiene el valor de hacer todavía reuniones sociales un viernes en la noche, que es la 1 de la mañana del sábado y siguen enfiestados, son irresponsables, permítanme decirles, con todo respeto, porque al final cada quien toma sus propias decisiones, pero son irresponsables. No solo es el ruido que hacen afectando por ese ruido del ambiente de la colonia, del barrio, sino que se están arriesgando a contagiarse e ir a contagiar a los suyos cuando lleguen a las 2, 3 de la mañana a sus casas. No es posible que tengan el valor de hacer fiestas todavía en la noche, viendo cómo está la situación, sobre todo en estos dos departamentos, Francisco Morazán y Cortés. Doctor César Enríquez. Bueno, sí, yo creo que todo lo que se ha hablado el día de hoy, todo es cierto, todo es una verdad que es evidente y que se deben de tomar prioridades en varios aspectos. En un momento el doctor Cosenza habla de que se debe contener la enfermedad, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que se debe contener a esa gente que está asintomática, se le debe hacer pruebas rápidas y PCR de forma rápida para poderlos diagnosticar y poderlos aislar y evitar más contagios. Los pacientes que se encuentran en fase 1, que se les inicie tratamiento de forma rápida y que se mantenga vigilado para que no se vaya a complicar. Eso es totalmente importante. Creo también mucho en lo que dice el doctor Aguilar. En estos momentos creo que tenemos que tener habilitados mayor cantidad de camas en los hospitales, con mayor cantidad de oxígeno. Eso es importantísimo, porque en estos momentos la cantidad de pacientes que nos están llegando con neumonía atípica es exagerado y obviamente necesita el tratamiento intrahospitalario. Entonces, obviamente creo que las dos vertientes son importantes. Obviamente una es la contención, que se debe hacer definitivamente para disminuir la cantidad de pacientes con neumonía, pero al mismo lado debemos tener suficiente cantidad de camas para poderle darle tratamiento a los pacientes que ya desgraciadamente están en fase 3. Ahora, otra cosa que se mencionó es la cantidad de médicos. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo, la cantidad de especialistas que tenemos en este país es bien baja. O sea, tenemos aproximadamente, creo que 12,000 médicos generales, pero de esos 12,000 médicos generales tenemos 800, 900 especialistas y de esos un cuarto son internistas. Y de esos, un montón han caído incapacitados. Entonces, cada vez la cantidad de internistas e intensivistas, que son los especialistas en manejar esta enfermedad, van disminuyendo y disminuyendo, lo cual nos complica de forma grande poder darle el tratamiento adecuado a estos pacientes que están cayendo de forma intrahospitalaria. Tenemos que reinventarnos, tenemos que agarrar médicos generales que sean chispa, que sean inteligentes, que le entiendan rápido cómo se debe manejar una enfermedad, por lo menos en fase 2, ver cómo se pueden manejar las máscaras de alto flujo, las mascarillas con reservorio a 15 litros por minuto, los medicamentos que se deben utilizar, para tirarlos al ruedo que nos empiecen a ayudar, porque desgraciadamente no tenemos suficiente personal especializado para tratar a toda la cantidad de pacientes que nos están llegando. Por eso igual, llegamos al mismo punto, lo que dice el doctor Guillén, tenemos que unirnos. Definitivamente en estos momentos no podemos nosotros estar hablando de banderas políticas, ya habrá un momento para criticar y para confrontar las cosas que se hagan mal o bien. Juzgar con el voto a cada quien. Pero ya llegará ese momento. En este momento lo importante es nuestra población, y nuestra población no solamente me refiero a la totalidad de la población, me refiero a su hermana, a mi primo, a mi mamá, a mi papá, gente que es amiga, que es cercana a una, que también está expuesto. Todos en este país somos hermanos y nos podemos pelear y a la larga tenemos que hacer las paces y seguir trabajando juntos. En este momento lo importante es trabajar para poder terminar con esta pandemia lo más rápido posible. Creo que todos los colegas que estamos hoy aquí estamos ayudando en mi pensar en algo para poder mejorar la pandemia. Creo que todos nos debemos de unir, todos debemos participar, todos debemos de opinar. Probablemente hay opiniones que no sean correctas, hay otras que sean,
pero si lo hacemos en consenso creo que vamos a llegar a tener un mejor resultado con esta pandemia. Pero debe haber un liderazgo convocante que una. Así es. Sí, debe haber ese liderazgo. Así es. Debe haber ese liderazgo. Y querido o no, es el presidente que tenemos, Juan Orlando Hernández. Está enfermo. Pero entiendo que aún enfermo está tomando decisiones. Hay que reoxigenar las instituciones, presidente, que están tratando la pandemia. Hay que reoxigenar las instituciones. Esos actos supuestos de corrupción, digo supuestos porque todavía un juez no ha dicho este es culpable, pero ya en la percepción de la gente ya existe esa culpabilidad. Eso ha dañado a muchas instituciones, eso ha perdido la confianza del pueblo. Por eso decía que hay ya liderazgos a los que la gente no le hace caso porque asocia a instituciones donde supuestamente han habido actos de corrupción. Y aunado a la poca escolaridad, cuando la gente no cree en los líderes, no hace caso. Yo digo, por eso hay que reoxigenar esas instituciones, hay que reoxigenar salud, hay que reoxigenar Sinajer, o tal vez usted acepta la recomendación, así como lo planteó Manuel Sierra, un centro de guerra, donde se tomen las decisiones, pero un centro de guerra con el concurso de los hombres y mujeres que en este momento, por sus conocimientos científicos, deben tomar las mejores decisiones para el país. Y ahí no importa que el gobierno esté peleado con el colegio médico. El colegio médico es fundamental en este momento. Ahí no importa que el colegio médico esté peleado con el gobierno, porque a nadie le vamos a justificar que saque banderas políticas con 5.000, 6.000 muertos. Son triunfos pírricos acusarse que por culpa de aquel es que hay 6.000 muertos, creyendo que con eso yo me erigiré como la persona idónea para el país. Esos son triunfos pírricos, y maldito aquel que quiera sacar beneficios políticos de tener un escenario de guerra con esa cantidad de muertos. Entonces, si ya muchos de sus funcionarios no inspiran confianza, si ya el desgaste del gobierno es tal que no inspira mucha confianza, yo creo que una buena medida saludable para Honduras es organizar ese centro con el concurso de hondureños ahí para tomar las mejores decisiones, de gremios que han estado apartados, divididos, enfrentados, sumarlos en este instante. Yo recojo ese sentimiento de unidad que plantean los médicos aquí y que plantean también los médicos que están en Dunkin' Donut y el subsecretario que está en San Pedro Sula. Voy a ir a la pausa comercial. Entonces, ¿usted no cree que a esta altura cerrar la economía sea la solución? Yo en estos momentos creo que estamos desbordados, yo no creo que vaya a parar esto. ¿Y usted qué piensa, doctor? Yo comparto con el doctor Enríquez, pero también al mismo tiempo yo considero de que en algo nos puede ayudar a beneficiar, Renato. Mire, hay gente que llega a nuestras instituciones diciendo que tiene 6 meses de tener un dolor y porque le tocaba salir ese día, aprovechó y se metió al Seguro Social. Entonces yo creo que también es un tema que tenemos que concientizar a nuestra población. Mire, concienciar con poca escolaridad y concienciar a un pueblo que no cree en sus liderazgos y en sus instituciones, vea, es cosa seria, y ese es el puntito clave que estamos hoy debatiendo aquí en el programa también. La opinión de Carlos Roberto sobre este asunto de la economía y del subsecretario de Salud, las escuchamos inmediatamente después de esta pausa. Sí, ya por cuestiones de tiempo, así pido brevedad ya a los panelistas para finalizar. Con esto de la economía, doctor Carlos Roberto Aguilar, ¿usted tiene algún planteamiento? Creo que la medida ahora ya es desfasada, no vamos a reducir
de manera considerable si confinamos nuevamente San Pedro Sula y Tegucigalpa por 2, 3, 4, 5 semanas. La transmisión comunitaria es impresionantemente elevada. Lo que tenemos que hacer es fortalecer de manera personal nuestro cuidado en el, como le digo yo, el microuniverso, en la pulpería, en la calle, con la familia, pero ya en la calle va a ser muy difícil. Renato, solo agregar que hay muchos centros que pueden ser habilitados perfectamente para liberar camas en los hospitales. El centro, por ejemplo, de las Tres Rosas en Valle de Ángeles, 200 camas con su baño privado, perfectamente podría ser utilizado si las autoridades y el alcalde de Valle de Ángeles y el gobierno central habilitan este tipo de espacios para, reitero, queden camas libres en los hospitales. Pero fíjese que el carnal Rodríguez propuso eso y la gente ahí en Tres Rosas se opuso. Por eso hablo del alcalde, de la autoridad, porque para eso está el alcalde, para ejercerla. Así es, sí. Ahí está ese centro, muy bien dicho, correcto. El carnal dijo, ahí está para que ustedes alberguen enfermos. Y ahí armaron un movimiento y no facilitaron las cosas para que ese centro que tiene la iglesia se convierta en un albergue para atender personas enfermas. Bueno, pero ahí está la sugerencia. Doctor Cosenza, ¿y usted qué cree sobre el cierre de la economía? Aquí todos los médicos presentes dicen, ahora sería una medida desfasada porque ya el contagio comunitario prácticamente se ha materializado. Bueno, Renato, es una teoría que siempre la he sostenido, en el cual a estas alturas nosotros estar hablando de un cierre cuando la gente ha andado en la calle. Mire, para mí fue lamentable ver el viernes, el sábado, que se decía que iba a haber un cierre aquí en San Pedro Sula, cómo estaba la gente. Creo que peor que nunca, digo yo. Bueno, aunque cierren lo que vayan a cerrar, todo esto lo vamos a ver dentro de 14 días. Nosotros estamos viendo en este momento los pacientes de los 14 días. El que ya está enfermo, Renato, lamentablemente. Entonces, estar hablando de cierres, ahorita nosotros tenemos que tener un balance entre salud y la economía. Aquí es donde nosotros debemos de ir trabajando. Si en alguien tiene que creer la gente, yo creo que hasta los mismos medios, usted, Renato, ¿cuántos programas de frente a frente no lleva hablando del COVID? Sí. La gente todavía no asimila muchas cosas. Yo le he tenido que decir a personas a veces, y se lo digo, que hasta mi propia familia, cuando yo he ido en un momento a la casa a pasar, se me han acercado y le digo, no me hables si no vas a acercarte a mí con mascarilla. Entonces, realmente tenemos que trabajar, aún muchas personas no asimilan estas cosas, y se lo digo en este momento como hondureño que soy, independientemente del cargo que en este momento ocupe, independientemente de ser médico, realmente si nosotros los hondureños no hacemos lo que tenemos que hacer en la medicina preventiva, Renato, y que es una obligación que nos corresponde a todos, no vamos a poderle dar el frente a esta pandemia. Sí. Y quiero aprovechar su programa también, Renato, para todas aquellas personas que se han hecho su PCR en tiempo real en el Colegio de Ingenieros, que pueden ir por su examen. En todos los lugares del departamento de Cortés que se han hecho estos exámenes, se tienen ya los resultados, pueden ir por sus exámenes. Hemos tenido algunos problemas en poder informarles a la población que su examen vino negativo, porque los números de teléfono los han dado malos, o la persona que llenó la ficha epidemiológica no le entendemos a los números, a veces no le entendemos ni a los nombres. Entonces, realmente es una situación que nosotros tenemos, pero sí le quiero decir a la población del departamento de Cortés que vaya a buscar su examen. Doctor, ya que hay un serio problema en Tegucigalpa, fuera de salud pública, aquí no se pueden hacer las pruebas PCR. Microlab, que era la que estaba haciendo, que no tienen reactivos, el hospital otro que no tienen reactivos, el otro que no le han venido los reactivos, fuera de los hospitales públicos, no hay dónde hacerse la PCR aquí. Pues ahorita nosotros en el Seguro Social, de inicio se iba a hacer
se tenía un convenio con el examen que refería el doctor Sierra, que era el Gene Expert, que era PCR en tiempo real y que prácticamente en 1 hora teníamos el resultado. Pero vinieron 350 pruebas, se empezó a hacer el examen. Con el tiempo supuestamente venían 3.500 más o 5.000 más, y la cosa es que en el barco lo pararon y dijeron, lo decomisaron los americanos, y dijeron que esas pruebas no podían salir del país. Entonces nos quedamos sin pruebas. Por la emergencia que vivían ellos. Exacto. Entonces empezamos a hacer PCR y lo mandábamos al Instituto de Virología en San Pedro Sula, pero desgraciadamente por la cantidad de exámenes que está recibiendo ese departamento, las pruebas desgraciadamente a nosotros nos están viniendo 3-4 semanas después. Entonces realmente las PCR para nosotros solamente nos sirven de forma estadística, no sirve para dar un diagnóstico certero y pronto, o sea, es un problema. Y hay gente, doctor Cosenza, ya solo tengo un minuto, que cree que ya está bien, que ya superó la crisis, y que no hay a dónde hacerse la PCR, porque no hay ningún lugar privado en este momento aquí con reactivos, por lo menos en la capital. ¿Qué le recomienda a esta gente usted, doctor Cosenza? Bueno, Renato, nosotros hemos seguido trabajando en esta situación. Continuamos haciendo estos exámenes de PCR, eso se tienen que hacer porque necesitamos entregarle un resultado a las personas. Entonces, que acudan a estos establecimientos, tenemos triajes. Nosotros a los triajes realizamos la PCR por indicación del médico que se le debe de hacer. Entonces, que acudan a estos triajes para poderles realizar estos exámenes de PCR en tiempo real. O sea que estos exámenes PCR es aquí, Renato. ¿Sí? Renato, es aquí donde realmente vemos más, que es cuando debemos de estar unidos todos. Solos no vamos a poder con esto. Aún ni los laboratorios privados, ellos independientemente teniendo la capacidad, teniendo el dinero, lo que han cobrado por realizar una PCR de 4.000 empiras, 6.000 empiras que en muchos lugares han cobrado, no han podido tener esa capacidad también de poder desarrollar estos exámenes. Si usted ve que han sido en el país muy pocos los laboratorios que en un momento han tenido la capacidad, teniendo los reactivos de hacer estos PCR, el recurso humano que se requiere para que realicen estos exámenes es bastante costoso, son muy pocos las personas que están preparadas en el país en biología molecular, son muy pocos los laboratorios que tienen estos equipos que se requiere. Nosotros hemos podido adelantar en estas últimas semanas con los equipos automatizados que nosotros tenemos. Se tiene un equipo de Abbott en el laboratorio de biología molecular en la departamental de Cortés, donde hace el proceso de extracción y mezclado automáticamente, no reduce el tiempo, pero sí el día viernes nos entraron unos equipos de extracción que sí reducen un tiempo de 4 horas, lo reducen a 1 hora. Entonces eso es lo que a nosotros nos ha estado ayudando en este momento para poder tener exámenes y resultados más oportunos. Bueno, muchas gracias, doctor Cosenza, muchas gracias, doctor Carlos Roberto Aguilar, muchas gracias al doctor César Enríquez y también al doctor Freddy Guillén. Muchas gracias por sus opiniones esta mañana. A todos, muchas gracias, buenos días.